Buenas noches. Dentro de la dinámica de la materia de economía agraria, he seleccionado para este video los términos economía y microeconomía, teniendo presente que la microeconomía es una parte del estudio de la economía. Pero bueno, ¿qué es la economía? Economía es la ciencia social dedicada al estudio de la producción, extracción, intercambio, distribución, consumo y demás actividades relacionadas con la creación de riqueza. Y es mediante la utilización y explotación de los bienes y servicios que utiliza una sociedad para satisfacer sus necesidades básicas. Debemos tener presente que la economía afecta a toda la población, a toda persona. Entre las terminologías más usadas dentro de la economía tenemos la economía mixta. Economía mixta lo podemos entender que es una combinación entre la propiedad privada de los medios de producción y la estatal o públicos, que tienen que ver con las condiciones del mercado y los recursos son impuestos y determinados por los individuos, las empresas, las cooperativas, las corporaciones públicas y las autoridades encargadas de crear y controlar las actividades del mercado. En este tipo de economía interactúan los siguientes tres sectores: el sector público, el sector social y el sector privado nacional o internacional. Este tipo de economía es en la que funciona la mayoría de los países del mundo. Otro tipo de economía tenemos la economía de mercado. Esta es la que es determinada, en la que interactúan la oferta y la demanda de la producción de bienes y servicios, razón por la que se presentan planes para interactuar en el mercado entre los productores y los consumidores. El objetivo de la economía es maximizar las ganancias o utilidad para los oferentes, los productores, y una mayor satisfacción en el caso de los consumidores. Otro tipo de economía es la economía política. Es considerada una ciencia histórica para tratar las realidades y causas del origen, evolución y cambio de las formas sociales de producción por unas más actualizadas, siendo propia de la lucha de clases. De hecho, no puede existir una economía política para todas las clases. Tenemos otro término, la economía sumergida, que son las actividades económicas que se desarrollan sin el control del ente estatal o el Ministerio de Hacienda y los entes de control. No hay regulación tributaria, no pertenecen a la regulación tributaria de un país. Por lo tanto, constituyen un fraude por el no pago de impuestos. Digamos que esto es la competencia desleal o el contrabando. Esto es un sostén de la corrupción. Tenemos también la economía informal, que según la Organización Internacional del Trabajo, son las actividades que realizan las personas o trabajadores sin ninguna regulación legislativa, por lo tanto no están cubiertas de ningún derecho o control fiscal ni contable. Es más, no pertenecen al sector formal de la economía, no tienen derechos laborales. Ahí podemos contar los campesinos, los coteros que llamamos, los vendedores ambulantes, las personas que trabajan a destajo. El siguiente término sería la economía subterránea. Y yéndonos a la parte legal de un país, según el Banco de la República, estas son actividades que funcionan al margen del código legal de un país, ¿no? Por ejemplo, en Colombia tenemos el narcotráfico, la economía informal, que son evasoras de la legislación fiscal y laboral. Posteriormente hay un tipo de economía que es el más, que ha estado en boga, pues, que ha estado de moda en Colombia, como es la economía naranja, impulsada por Duque, presidente actual de la República, ¿no? Que es una idea en la que
está determinada por el contenido de la propiedad intelectual de la producción de bienes y servicios en el área cultural. Está compuesta y relacionada por la actividad cultural, las industrias creativas, en cuya unión se encuentran las áreas de soporte para la creatividad. Pues sí, es la parte moderna. Otro término que toma mucho impulso y que es actualizado y que tiene que ver mucho con la necesidad urgente es la economía verde. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la economía verde debe ser la encargada del mejoramiento del bienestar humano y la equidad social de una sociedad en la cual se minimicen los riesgos ambientales e insuficiencias económicas. Hay términos que son indispensables para lograr entender la economía. Entre estos he seleccionado la inflación. La inflación se presenta cuando el precio de los bienes y servicios crecen muy rápido con relación a los salarios, porque es cuando hay mucho dinero en el mercado y las personas pierden capacidad adquisitiva porque el peso se devalúa. La escasez es otro término, y es cuando la demanda o necesidad de un bien es superior a la cantidad que hay en la sociedad, que la sociedad ofrece, que los productores, que la gente puede producir. Tenemos el término del mercado, que es la relación entre la oferta y la demanda de bienes y servicios. De hecho, es el encuentro entre la oferta y la demanda. Tenemos la oferta, que es la máxima cantidad, son los bienes y servicios con que cuenta un productor o una sociedad al precio fijado, ¿no? A mayor precio del mercado, mayor es la cantidad de bienes y servicios que hay en oferta. Cuando hay buen precio, cuando vale un producto, todo el mundo, la gente quiere producirlo, quiere ofrecerlo. Demanda, en este caso es lo contrario, no es la cantidad máxima, digamos, de bienes y servicios que los individuos o la sociedad está dispuesta a comprar a un precio determinado, fijado ya. Tenemos un problema grave dentro de la sociedad, que es el desempleo. Posiblemente es el mayor problema económico del mundo. Quien no tiene empleo presenta situaciones económicas difíciles, adversas y complicadas porque no tiene ingresos, no tiene salario para sostenerse él y su familia. Son cosas difíciles. Esto en relacionado a la economía. Pasamos a la parte una parte del estudio de la economía que he seleccionado, que es la microeconomía. Es como reducir al máximo la economía para poderla analizar y comprender. Por esta razón, la microeconomía es una división de la economía dedicada al estudio y análisis de las acciones humanas en su toma de decisiones. Es utilizar y distribuir los recursos, los productos o servicios con que cuenta una persona, una pequeña economía, la reducción. Se trata de buscar un equilibrio entre el mercado y los productos consumidos por las comunidades. El objetivo de la microeconomía es comprender los hechos dinámicos de las interrelaciones mínimas de un mercado. ¿Cuáles son las características de la microeconomía? Es la que mide las variables del comportamiento de las empresas y los consumidores. Otra característica es la que realiza los diagnósticos del movimiento de los grupos minoritarios o pequeños sociales. Son los servicios o bienes que son conocidos como output en la microeconomía. Sí, los recursos con que cuenta. Y los insumos se conocen como los input. Está basada en la teoría del consumidor y la teoría del equilibrio. Muchas gracias por ponerme cuidado en este compartir. Espero sugerencias y lo único que interesa es que demos lo mejor para que cada uno de nuestros compañeros podamos comprender qué es la economía, que es algo muy importante para el desarrollo de nuestra propia vida
y de nuestra carrera. Gracias.